Con la bendición del Señor comenzamos, y en esta ocasión hablamos, ya que la otra vez estuvimos hablando con respecto a los últimos días de la historia. Entonces, dentro de esos temas vamos ahora en el número 5, que el tema es ¿quién es el anticristo? Entonces en 2 Timoteo 2:3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el libro de Apocalipsis se nos dice que surgirá un dictador mundial que será investido con el poder del mismo Satanás, ese dictador, y dirá que son suyas todas las prerrogativas de Dios, como diciendo que Él es hace aparentar como que Él es el Cristo que ha de venir. Por eso es que esta será su actitud. En el libro de Apocalipsis se nos dice que surgirá un dictador mundial que será investido con el poder del mismo Satanás, y dirá que son suyas las prerrogativas. Pero dice el verso 4 de 2 Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo que podemos notar, siempre Satanás ha imitado al Todopoderoso, trata de imitar también a través del anticristo, tratará de que ese lo reconozcan como el Cristo verdadero. Pero recordamos que hay 5 jinetes del Apocalipsis. Entonces, los primeros 4 jinetes comienzan a manifestarse desde el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando en el capítulo 5 está un librito, que Juan vio un librito, pero que ese libro estaba cerrado y nadie lo abría ni era digno de abrirlo, hasta que apareció de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el cual fue hallado digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces hemos de recordar que el Apocalipsis, estas son sus términos escatológicos con respecto a los últimos días de la historia. Hemos de contemplar que los primeros 3 capítulos, en ellos está la iglesia, las visiones que tuvo Juan, y ve las 7 iglesias, y ve también ya en el capítulo 4 ya no aparece la iglesia, solo en los primeros 3 capítulos aparece la iglesia. Ya después del capítulo 4 está la visión que ve el apóstol Juan, que es el trono de Dios
y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y toda esa visión, ve, de cómo está el trono de Dios allá en el tercer cielo, donde mora el Todopoderoso, el gran arquitecto, el Padre de las luces, de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que podemos contemplar que ese libro es tomado por el Cordero, el león y león de la tribu de Judá, y comienza a abrir los sellos, y en el capítulo 6 se abre el primer sello, y ahí está donde dice que vio una bestia espantosa y terrible. Más bien, él dice que vio un caballo blanco y 3 jinetes que le seguían. El caballo rojo, representando sangre, guerra. El caballo negro, que representa todo la manifestación de lo oculto y de lo perverso, de todos los desastres que van a seguir en los tiempos esos. Y luego aparece la bestia amarilla, el caballo amarillo, que representa hambre y enfermedad. Entonces, en todo esto podemos ver que el capítulo 6 ya es cuando comienza la 50ª semana del profeta Daniel, dicha allá en el capítulo 9 del profeta Daniel, donde está manifestando todo lo que les estoy mencionando ahora. Tenemos que, para eso, los que escriban y les gusta escudriñar, escriban en los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel. Allí está cómo iban a suceder cosas que ya sucedieron, tales como el regreso. En ese tiempo se da cuenta el profeta Daniel que se estaban cumpliendo los 70 años que tendrían que pasar de cautiverio, porque por ese tiempo fueron llevados cautivos, primero por Nabucodonosor y luego ya por los medos y persas, que sucedieron a los babilónicos. Entonces, en ese tiempo, Daniel, que sirvió en los 2 imperios, es cuando le es revelada la visión de todo el porvenir. Así que en todas las épocas podemos con realidad mencionar esto: nuestro porvenir está descifrado, porque Dios ha dicho todo lo que iba a suceder, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Porque al libro del Apocalipsis podemos llamarle la panorámica de los últimos días, o sea, de la escatología. La escatología es la ciencia que nos capacita proféticamente poder saber las cosas que sucederán en cada época. Así que con todas esas maravillas de las Sagradas Escrituras podemos contemplar lo que Dios está haciendo. Bendito sea el Señor. Así que es maravilloso darnos cuenta que vemos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 13, también es lo que va a ser ese dictador. Mire lo que va a ser. Capítulo 13, verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando
a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Ese es el punto en el que va a llegar, porque hemos de contemplar que cuando se abre el capítulo 6 de Apocalipsis, que es el primer sello del librito del capítulo 5, que el que fue hallado digno de abrir es el Cordero de Dios. Entonces estamos notando que son 7 tiempos, son 7 años que se comprenden. Gobernará el anticristo. El anticristo está desde que comienza la tribulación, 3.5 años, y la gran tribulación, los otros 3 años y medio, para que se completen los 7. Esa es la semana número 70 dicha en el capítulo 9 del profeta Daniel, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando habló en San Mateo 24, dijo que vendría el tiempo en que se sentaría el inicuo y establecería la desolación. Un tiempo sumamente pésimo. Entonces, lo que en todo esto vemos en el libro del Apocalipsis fue escrito en un periodo cuando los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Pero antes del Imperio Romano, también el primer emperador llamado Nabucodonosor hizo una gran imagen para que todo mundo tenía que postrar para adorarle. Y esa imagen era dedicada a Nabucodonosor. Pero ahí hubo gente fiel que no le tuvieron temor a las amenazas del diablo a través de los políticos. Por eso podemos entender que nosotros somos gente que es obediente al gobierno. Pero cuando el gobierno se sale de los caminos de Dios para someternos a herejías, entonces no lo vamos a obedecer. Vamos a permanecer firmes en Cristo. Lo mismo que harán cuando se cumplan los 7 tiempos. Pero el anticristo va a estar en esos 7 años. Los primeros 3 años son una aparente paz. Va a ser un pacto de paz con los judíos, hasta el punto que todos los enemigos de Judá que ahora viven peleando, Él va a lograr que tengan tranquilidad y confíen que Él es el que tiene la respuesta para concederles la tierra que es de los judíos. Con esa promesa los hace que firmen el pacto. Y aún a los enemigos que ahorita atacan a Israel, también los hace que estén en tranquilidad. Y a causa de eso, Israel es engañado y firma el pacto. Y hace pasar como que Él es el Cristo. Porque en un tiempo de conflictos y de crisis es cuando se va a manifestar. Porque no olvidemos que el mundo va con un rumbo ya en una preparación para que eso acontezca. Pero así como los emperadores mandaban construir estatuas o imágenes de ellos para que la gente los adorara como dioses, pero ese asunto tendría que terminar. Existe la estabilidad en que el anticristo esté ya en el mundo. Puede haber la posibilidad que como ser humano ya esté por graduarse en una universidad de las más destacadas. Porque dicho sea de paso, el hombre entre más se educa y entra a mejor lugar de educación, más corrompido sale. Qué triste saber eso.
hemos tenido gobernantes en la historia que han salido de las mejores universidades del mundo para ser los más corruptos que ha tenido la humanidad. Pues ahí es donde se debe educar este personaje. Este hombre aparecerá como un gran líder, hablando con una actitud carismática, una facilidad de palabra, un tremendo politicazo, de tal manera que no había quien le supere, haciendo que todos los pueblos que no tengan a Dios le rindan culto. Porque el ser humano siempre ha esperado representación máxima de alguien capaz de conducirlos. No importa, como dijo una vez una persona, yo quiero que haya tranquilidad de paz, sea de donde sea, venga de Dios o del diablo, pero que haya un hombre que nos guíe. Es que la gente que no teme al Dios poderoso habla de esa manera. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 13 verso 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En todo esto podemos ver que así están las cosas en este tiempo. Por tanto, con gran entendimiento, mencionaremos pues que ¿por qué del 6? Porque es el número de hombre, es decir, la raza humana fuimos creados en el día sexto. Por eso Satanás con sus duetos, porque ellos son también una trilogía, quiere imitar a Dios como el Padre Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Él también va a imitar algo parecido, que es, acá está, un profeta falso. Es uno de estos líderes de dominaciones que comenzaron en el cristianismo y ya se han ido por el patrón don dinero, a tanto negocio que han corrompido sus iglesias, hasta el punto que ahora lo que buscan es finanzas a nivel mundial y política, haciendo mezcla de todo. Entonces, en medio de todo esto, hemos de recordar, para una persona como el anticristo aparezca en el mundo, en el escenario de este mundo, debe producirse una quiebra de orden mundial, tal como crisis. Debe haber una crisis monetaria, un colapso de la ley y de las instituciones internacionales. Sí, ya ve que hay un colapso en las instituciones internacionales que ya quieren establecer una sola ley para todos, porque no se entienden. Y si vieran que están re bien preparados en las mejores universidades, pero para nada, no sirven para gobernar en la tierra, porque han permitido que la corrupción del diablo se meta en sus mentes, y a eso se debe tanto desastre. Y en esas condiciones la humanidad anhela un gobernante, así como lo hacían los griegos, que ellos esperaban siempre un gobernante capaz de llevarlos a una vida de éxito siempre. Por eso en cierto momento salió uno de los filósofos llamado Diógenes. En pleno mediodía, dice la historia, que este varón salió, este anciano salió a la plaza, donde había cientos de hombres ahí descansando en un día de reposo, con una lamparita a pleno mediodía, prendidita y buscando. Alguien le dijo: Señor y Diógenes,
se siente bien, como diciendo, ya se le chispoteó, ya se No, dijo, perfectamente bien. Digo, le pregunto porque mire, trae una lámpara y como que anda buscando algo. Dijo, sí, ando buscando un hombre. Y dijo aquel segundo, pero aquí hay cienes, mire. Sí, pero busco un hombre que sea capaz de gobernarnos con sabiduría y que traiga la tranquilidad y la paz en la raza humana, refiriéndose a que el que terminaba ya hacía poco que había muerto era Alejandro Magno, Alejandro el Grande, perdón, el cual tenía 23 años cuando llegó al trono y nomás a los 33 murió, nomás duró 10 años. Y sí, pues era una eminencia política, pero no duró. Entonces ya el reino de él se dividió en 4 y se hizo un desbarajuste. Entonces los griegos y Diógenes decía que quería uno que fuera capaz de conducirlos bien. Por eso es que un día cuando San Lucas, que era también el único que no era escritor en la Biblia, fue precisamente Lucas, el médico. Ese hombre, aparte de ser médico, era historiador, y era también era teólogo, era escritor, era historiador, era teólogo y médico. Ese hombre cuando escribe, le escribe y les dedica el evangelio a la iglesia gentil de los griegos. Por eso les presenta a uno que es capaz de sí conducirlos. Se refirió a Jesucristo. Ustedes que anhelaban un hombre capaz, Jesucristo, ese es el hombre del destino de las naciones. Por eso escribió de esa manera. Así que podemos ver en todo esto que siempre hay maneras de conducción en la vida y la profecía. La profecía es precisamente la que tiene estos detalles. Este hombre va a tratar de imitar a Jesús, pero cuando muestre su verdadera faz, entonces será inquebrantablemente cruel. Dice en el capítulo 7 de Daniel, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos y como hombre, y una boca que hablaba grandezas. Se refería a cómo iba a ser ese individuo, el anticristo. Será el ejemplo más espantoso de poder dictatorial que jamás el mundo haya conocido. Con razón nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 24 de San Mateo que en la gran tribulación sería tan horrible que no habría en la historia tiempos, unos 3.5 años tan espantosos como eso, dice, ni lo sabrá después. Entonces lo que el diablo traerá es realmente lo que es desastre y crueldad cual nunca se ha visto jamás en la historia. Entonces hay que recordar que el espíritu del anticristo, en cualquiera que trata de separar a la gente de Dios o de Cristo y que impulsan a que adoremos otra cosa, también Juan dice que ese es el espíritu del anticristo. ¿Sí? El espíritu del anticristo
hace presente en el mundo de nuestros días. Por eso nosotros tenemos que estar listos a no dar la adoración a ninguna imagen, ni a ningún político, ni a ningún monarca gobernante que quiera que lo adoren. No, gracias. Con Cristo, el Hijo del Todopoderoso, estamos completos. Recuerda que el Espíritu siempre ha trabajado en todas las épocas. Es el espíritu del anticristo. Pero él realmente, las actividades del anticristo serán estas. Al comenzar el día del Señor, se revelará el inicuo. Será un gobernante mundial que hará un pacto con Israel por 7 años antes del fin de la historia del cristianismo, como está en el capítulo 9 de Daniel, verso 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Su verdadera identificación será confirmada 3.5 años después que rompa su pacto con Israel. Es decir, cuando el primer sello, comienzan los 7 años del gobernante llamado la bestia. Al anticristo se le llama la bestia por la actitud tan desastrosa que va a demostrar en su tiempo. Su verdadera identificación será 3.5 años. Después romperá su pacto con Israel. Cuando rompe el pacto es porque Israel se da cuenta que este no es el Cristo, que este es un engañador, y rompen el pacto. Y ahí comienza la gran tribulación, que es los últimos 3.5 años para completar los 7. Entonces, llegará a ser un gobernante mundial. Se declarará a sí mismo como Dios. Profanará el templo de Jerusalén y causará desolación en toda la tierra de Palestina. El anticristo afirmará que es Dios y perseguirá severamente a los que permanezcan fieles a Dios y a Cristo, porque en esos días de la gran tribulación, muchísimos millares, los hebreos, que son miles y miles de millones, sí, porque ellos casi vienen siendo 1/3 de la humanidad, son de la tribu semita. De los 3 hijos de Noé venimos todas las razas, y ellos son 1/3 de la humanidad. Así que en los días que esté esta semana número 70, en los últimos 3.5 años que rompe el pacto Israel con el anticristo, entonces los persigue y hará que todo mundo se ponga una marca en la frente o en su mano derecha. Eso significa dominio. En la frente, aquí está la mente, dominio mental, y dominio obrero en la mano derecha y en la frente. O sea que tomará control, aparte de un microchip que marque. También tendrá significa dominio mental y dominio en la actitud de la fuerza humana. Él tendrá esas potestades. Dice: entonces el anticristo afirmará que es Dios. Así lo dice en
el capítulo 7 del profeta Daniel. Escuchen esto. El verso 24 al 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Sí, va a hacer daño en esos primeros tiempos. Bendito sea el Señor. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso es lo que leímos de los capítulos 7. Así que exigirá adoración, evidentemente desde el gran trono o desde el gran templo, que empleará como centro de sus pronunciamientos. El verso 25 del capítulo 7 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio. Tiempo es 1, tiempos 2 y medio tiempo, o sea, 3 y medio años. Bendito el Señor. También en el capítulo 11 del profeta Daniel y el verso 36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahí viene. Él sabe que le queda poco tiempo cuando será lanzado a la tierra. Los seres humanos han procurado ese estado del principio, desde la creación. Siempre cuando el diablo le dijo a Adán y Eva: miren, si comen serán como Dios. Quiere decir que esa avaricia ha existido desde el comienzo, y el engaño los mete a esa terrible trampa. Pero qué tremendo es darnos cuenta. El inicuo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas, para propagar el error. Según el San Pablo nos habla respecto a esto en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 9: y el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos se refiere a milagros sobrenaturales, genuinos, que engañan a las personas para que acepten una mentira. Por ejemplo, una de las religiones oficiales grande hacían que los monitos, las imágenes lloren, pero era a través, nos dimos cuenta, a través de un microchip que tienen para que llore la imagen de Cristo o de alguna virgen. Era a través de una combinación de engaño de microchip. Pero en los días del anticristo, Él se iba a hacer señales que parezcan genuinas, y hasta que puede hacer descender fuego del cielo. Lo mismo que hacían los brujos en los días de Moisés, cuando él tiró una señal y aquellos la reemplazaron, la imitaron, hasta que ya no pudieron y tuvieron miedo, cuando dijeron después de la cuarta señal: obra del Dios Altísimo es esta, así que allí ya no nos metemos. Tuvieron miedo, porque el demonio está limitado, pero mientras haya quien lo aplauda,
Él se da a sus anchas. Es probable que esas demostraciones de lo sobrenatural sean vistas por televisión alrededor del mundo, porque acuerden que ahora a través de los medios todo se puede ver a la vez. Sucede algo aún en los deportes. Cualquier fuego de las grandes ligas lo podemos ver aquí en América y está allá en Egipto o allá en Inglaterra o en cualquier parte del mundo, y al mismo momento podemos estarlo viendo aquí. Pues es el medio que va a usar los medios para demostraciones de lo sobrenatural, sean vistas por televisión alrededor del mundo. Y por ese aparente caudillo carismático, porque ellos no tienen un compromiso profundo ni amor por la verdad de la palabra de Dios, así que la multitud, los millones de gentes, siempre andan en busca de cosas aparentes, que parezcan verdades. A ellos no les importa si son verdad o no. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12, lo tienes ahí. Y aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo eso Dios va a dejarles, ándele, eso es lo que quieren, pues ahí les va, tengan lo que quieren. Pero es la rebeldía del mundo la que va a llevar al caos al mundo entero en esos tiempos terribles y feos. Bendito sea el Señor. Entonces, por tanto, las palabras del apóstol en el capítulo 2, verso 9, como las de Jesús, deben prevenir a los creyentes contra la suposición de todos los milagros que vienen de Dios, porque nosotros debemos estar pendientes, estar al tanto de lo que dijo el Señor. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Bendito el Señor. Así que manifestaciones aparentes del espíritu de engaño se van a hacer notorias, pero no. Ahora, por eso San Juan en el capítulo 4 de la primera carta universal de San Juan apóstol dice que probemos los espíritus si son de Dios. Ahora dice, porque muchos espíritus malos han salido, por los cuales son también anticristo. La palabra anticristo quiere decir contra. Entonces había espíritus chocarreros que siempre andan indicando señales mentirosas para desviar a la gente del verdadero Dios y de la vida eterna. Pero ahí tenemos nosotros esas palabras maravillosas dichas por los apóstoles. Entonces, no olvidemos la semana número 70 dicha por el profeta Daniel. Se encuentra en escenario, no está en acción todavía. El día que llegue el tiempo de que sea abierto el librito que vio Juan en el capítulo 5, y de que ninguno fue hallado digno sino solo el Cordero de Dios que fue inmolado, o el león de la tribu de Judá.
Cristo Jesús, de la descendencia humana de la tribu de Judá, porque así estaba escrito en la promesa. Entonces tenemos estas bendiciones muy maravillosas, que capítulo 4 y 5 están las cosas que San Juan vio. En los primeros 3 capítulos están las 7 iglesias de Asia, que significa los 7 tiempos que le iban a suceder a la iglesia del Señor. Y por cierto, estamos en el número 7, que es la Odisea, cuando hay mucha apostasía. Por eso todo esto indica que el anticristo está por manifestarse y que comience los 7 años de gobierno satánico sobre el mundo entero. Pero en esos tiempos, ya en la próxima lección del Apocalipsis de estos 7 sellos, se las daré, porque por hoy hasta ahí terminamos, para darles la explicación detallada de lo que eventos que acontecerán dentro de la misma. Dios los bendiga y los guarde, y siempre clamaremos por ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Creador de cielos, tierra y mar, tú que hiciste la humanidad y somos de un mismo linaje, descendientes de Noé. Gracias, porque ahora, a través de Noé, ibas a tener un nuevo comienzo con nosotros los humanos, para cumplir la promesa que se había hecho, que un día mandarías a alguien a redimirnos, a buscarnos y a pagar el precio para que seamos otra vez lo que fuimos al comienzo, antes que entrara el diablo en acción. Porque ese tremendo, ese perverso, ese dañero, por eso se le llama la serpiente antigua, el diablo o Satanás, porque es el padre de mentira, el cual le engañó a la raza humana y la sostiene engañada, porque es lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice: nosotros somos ahora hijos de Dios, mas el mundo que no ha venido a Cristo está bajo el control del maligno. Necesitamos reconciliarnos con Dios, y Él mandó a su Hijo Jesucristo a pagar el precio para que volvamos a tomar el derecho que tuvimos al comienzo. Todo sobre las actividades del anticristo dentro de los 7 años, ya les daremos explicación en la próxima lección. Dios los bendiga y los guarde. Amén.